Muy buenas tardes, queridos amigos de Felicitas, queridos amigos que se vayan conectando a lo largo del cafecito. Ya saben que son todos los viernes de 4 a 4:25 en punto. Tenemos que aprovechar el tiempo, pero también aprovecho los que se vayan a conectar por primera vez. Este cafecito lo tenemos todos los viernes a las 4 de la tarde aquí por el canal de Felicitas. También quiero saludar a todas aquellas personas que se conecten por la presencia de nuestra invitada aquí de honor, Rachel Watson. Ya estuvo una vez con nosotros, pero igual le quiero dar la bienvenida. Bienvenida, Rachel, aquí a nuestro cafecito. Bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación nuevamente y buenas tardes a todos los participantes que están en este momento conectados, y esperamos que en realidad lo que conversemos hoy pueda servirnos mucho en estos días. Más Ajá. aún que estamos previo a Semana Santa, ¿no? Así es, así es. Mira, yo les confieso, así, tú ya me conoces, Rachel, como soy, así que yo, como se dice en peruano, no tengo pelos en la lengua. Así que este es un tema que Rachel hace tiempo quería conversar y que además es un tema que ustedes van a ver que es muy importante para nuestra vida, ¿no? Han podido ver en el post de difusión que es el tema del perdón, ¿no? Cómo vivir desde el perdón y no desde el resentimiento, ¿no? Rachel, quizás tú mismo nos puedes decir por qué quisiste tocar este tema, ¿no? Sí, Pablo. Lo que pasa es que en la consulta privada que hago, muchas personas tienen problemas psicológicos derivados muchas veces de situaciones en las que han sufrido algún daño, por ejemplo. En la consulta a veces trabajo sea con parejas o con hijos, padres incluso también que tienen rencores, resentimientos guardados, a veces de muchísimos años atrás, y hay que trabajar esto del perdón para ayudarlos a seguir adelante. Es difícil, cuesta muchísimo, al principio me cuesta también mucho convencerlos de que si no trabajamos en el perdón, no van a mejorar. Y me dicen, pero yo te buscaba a ti para que me ayudes y me des pautas para olvidarme, por Ajá, ejemplo. Y les ajá, digo, lo que pasa es que perdonar no significa necesariamente olvidar. ajá, Perdonar es dejar ese rencor, ese remordimiento que tú tienes, que te está carcomiendo, que no se te está permitiendo seguir adelante, y ajá, aprender de esa situación con lo que trajo, que fue dolorosa, sí. O sea, es aceptar que alguien te hizo daño o que alguna situación fue adversa para ti, o ujú, que tal vez tú mismo, porque Pablo, también hay otra dimensión que es no perdonarse a uno mismo, que ajá, también tú mismo en esos momentos tal vez no supiste cuidarte, no tenías herramientas para poder ayudarte, en fin, de lo que se trata es que tú puedas soltar esa situación, que en realidad, siempre les pongo el ejemplo, cuando no perdonas es como que estás tu brazo o tu pierna atada a estas cadenas que te ajá, ponen un grillete, ¿no? Y que tiene esa bola pesada, y ajá. así vas andando por la vida con eso que pesa tanto y no te ayuda a ser libre. Rachel, a ver, Entonces es un tema muy importante. nos has dicho un montón de cosas. De hecho, ¿qué te parece para poder que nuestros oyentes y la gente que vaya a acompañar el cafecito, vamos por partes porque de verdad has dicho cosas importantísimas, ¿no? Lo primero que te quería preguntar, Rachel, es que, no sé, cuando uno habla de perdón, se suele, por lo menos a mí, ¿no? Uno piensa más en cosas más espirituales, ¿no? Perdonar como una cuestión espiritual, pero desde la psicología, si vamos así, ¿no? Tú que eres psicóloga, tú y mencionaste casos en los cuales tienes que atender a papás, hijos. ¿Cómo enfocarías el perdón desde lo psicológico, ¿no? O sea, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa? El perdón tiene que ver con la actitud de cada persona de proponerse dejar atrás este hecho doloroso de tal forma que lo integra a su experiencia, aceptando lo que ocurrió, pero pudiendo seguir adelante también con las lecciones que eso puede haber traído. Y cuando hablamos de perdón desde el plano psicológico, al decir que es una actitud, tiene varios componentes. Un Ya. componente más cognitivo, en el que la persona trabaja tratando de entender, analizar la situación, lo que ocurrió,
tal vez yo tuve parte de culpa en eso o no. Es todo un análisis que se hace desde la parte cognitiva. También está involucrada la parte emocional, definitivamente, porque afloran emociones, sentimientos con respecto a todo lo vivido y que hay que enfrentar a veces también trabajando ese dolor, aprendiendo a aceptarlo. Y también está la parte conductual, que tiene que ver con las acciones concretas que voy a dar, los pasos que voy a hacer para poder efectivamente perdonar. Y cuando hablamos del perdón a nivel psicológico, como estamos hablando de una actitud personal de querer hacerlo, no necesariamente pasa porque el otro me pida perdón. Muchas personas te dicen, yo solo perdono si el otro me pide disculpas o me pide el perdón o quiero verlo que se arrodille. Alguna vez cuando hacemos terapias de pareja y las parejas están separadas y hay mucho dolor de por medio, no lo perdono si no hacen una conducta reparadora extrema, ¿no? Y bueno, la idea es que la persona pueda procesar todo esto que ha vivido y tome acciones para su recuperación y pueda poco a poco salir adelante. Y todo eso se va trabajando a nivel psicológico. A veces también hacemos algunos rituales que nos ayudan, rituales del perdón los llamamos, para que la persona pueda... bueno, esas son técnicas psicológicas que de repente sería mucho detalle, con mucho detalle entrar, pero así en general a veces tenemos que remontarnos al hecho, abrir un poquito de nuevo la herida para poder sanarla y curarla, porque solamente está tapadita. Yo ahí te quería hacer una pregunta, Rachel, que me parece importante, que tú mencionaste, a ver, ¿cómo lo digo? Puede ser, como tú dijiste, ¿no? Si el otro no se arrodilla, no me pide perdón, ¿no? Pero a veces pasa, y yo soy testigo, a veces conmigo mismo, con gente muy cercana, que la persona a veces te daña, te hace algo y ni le importa, ¿no? Entonces, pero, y te pregunto, ¿no? Es importante que yo perdone porque puede ser que la otra persona ni se dio cuenta o ni le importa, está tranquila en su sitio y yo, que no he hecho nada, digamos así, porque no soy culpable de lo que ella me hizo, termino yo, o sea, mal, porque no perdono. Entonces, mi pregunta va por esa línea, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que yo perdone si yo no soy el culpable? O sea, la culpa es del otro, o sea, y yo, o sea, no sé si me entiendes. Claro, sí te entiendo. Lo que pasa es que cuando estamos con el rencor, porque lo que genera que alguien te haga un daño es en ti varias emociones, y si es a largo plazo que esas emociones se quedan instaladas, sentimientos que podemos experimentar de distinta forma dependiendo cómo ha sido tu historia familiar o tus propias características. Puedes experimentar rencor, resentimiento, odio, ojo, hay gente que experimenta odio por algún daño que a veces me han hecho a mí o a alguien de mi familia. Ojo, no necesariamente a veces el daño es hacia mí mismo. Y como tú dices, puede pasarnos que la otra persona, quien supuestamente hizo el daño, o no se dio cuenta, aunque cuando es un daño muy grave es bien difícil que el otro no se dé cuenta, ¿no? A veces los otros nos hacen daño y no son tan conscientes porque tal vez consideran que no es tan grave, o de repente nosotros sí consideramos la gravedad y ahí hay un cruce de opiniones o de ideas acerca de lo que es grave o no. Pero, por ejemplo, ya son casos muy graves, tipo sociopáticos, cuando alguien hace mucho daño y no se da cuenta del daño que le está haciendo al otro. Entonces, el tema de que pase por una actitud personal y que no dependa de que el otro me pida perdón o no, o de que se dé cuenta, como tú estás diciendo, o no, es porque soy yo quien en su salud emocional y física, porque todas estas emociones negativas generan un impacto también en nuestra salud física, quien me estoy enfermando, ¿no? Y por tanto, si yo no me curo de esto, quien va a sufrir soy yo, no el otro. El otro no está sufriendo. Ahora, hay distintos tipos de reacciones de las personas cuando sufren un daño. A veces las personas nos quedamos con el dolor, el resentimiento, pero en otras personas surgen a veces deseos de venganza. Y a poder la revancha, el poder subsanar o que la otra persona repare el hecho. Y ahí también la persona a veces se puede ver involucrada en realizar acciones
que pueden ir incluso en contra de sus propios valores, queriendo vengarse por lo ocurrido. Y eso también daña mucho. No estoy diciendo, ojo, que queden impunes las situaciones de daño grave hacia los demás. Hay también canales, mecanismos que nosotros podemos utilizar para tratar de reparar, encauzar ese dolor que nos han ocasionado, la conocida justicia que muchas veces buscamos también. Eso es saludable. Lo que estoy hablando de lo que no es saludable es yo albergar todo el tiempo en mi ser esta sensación de odio, de rencor, de no salir adelante, que causa además hasta depresiones. Tengo casos de personas que han sufrido un daño muy grave y lamentablemente esos daños te pueden tirar a la cama y quitarte las ganas de vivir. Y ahí es donde hay que trabajar en recuperar y sanar a la persona. Y Rachel, sobre esto, o sea, en primer lugar quiero decir a los que nos están escuchando que si quieren mandar sus preguntas, escriban en los comentarios aquí para que Rachel pueda responder sus inquietudes, todo. Y Rachel, quería preguntarte, eso como lo que tú has dicho ahora, que a veces es mucho el daño que nos hacen, a veces tenemos hasta odio, ¿no? ¿Qué consejos puedes dar? Porque es muy frecuente, y tú sabes mejor que yo por tener la atención clínica, etcétera, que a muchos les cuesta mucho perdonar. Entonces, ¿qué consejos podrías dar para que yo, que me cuesta perdonar, ya pueda perdonar o pueda empezar a perdonar? ¿O qué cosas puedes decir en cuanto a eso, Rachel, de ayuda? Claro, Pablo. El primer paso es querer hacerlo, tener la intención de perdonar. Porque de nada sirve que tú le digas al otro, mira, trata de perdonar, si es que eso te va a ayudar, si el otro no quiere hacerlo. O sea, tiene que partir por una firme determinación de la persona de querer perdonar, paso 1. Y entonces estamos los psicólogos para ayudar a esa persona a que logre eso que quiere. Número 2, entender que es un proceso que puede ser guiado, acompañado, para que la persona pueda ir resolviendo esto en un tiempo determinado. No es que yo diga, quiero perdonar, ya, voy a perdonar, ya, listo, ya lo perdoné, ya está perdonado. A veces la persona dice, voy a, de repente, a decirme en mi mente, lo perdono, y bueno, de repente pasa un mes y de repente otra vez explotan todas esas emociones negativas recordando los hechos. Entonces hay que entender que es un proceso que va de menos a más. Y la primera parte del proceso tiene que ver con poder volver a revisar qué fue lo que ocurrió y tratar ya de distanciarnos un poco de las emociones y tratar de entender un poco las cosas, tanto desde la historia y la vida del otro, mi historia y mi propia vida, ¿okay? Y luego de eso que has analizado los hechos, el poder entender qué es lo que tienes que perdonar o a quién tienes que perdonar, porque en ese proceso a veces nos damos cuenta que no es tanto al otro al que tengo que perdonar, a veces a mí mismo porque yo permití, porque yo dejé, porque yo no hice tal cosa, etc. ¿Cómo así? Explícame mejor eso, Richard. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que sufre porque obviamente sufrió un daño hecho por otra persona, pero al mismo tiempo no se perdona que haya permitido a la persona hacerle ese daño. Yo permití que me hagan esto. Yeah. Y entonces a veces es más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar al agresor, entre comillas. Okay. Sin embargo, es un proceso en el que luego de ir analizando hechos, vamos trabajando qué acciones o pasos concretos puedes dar para tratar de perdonar a la persona, sin necesidad de ir a buscarla. Ahora, va a depender del proceso de cada persona. Si alguien necesita decirle al otro, te perdono, es lícito, ¿no? Pero siempre hay que cuidar que la persona no vaya a salir dañada nuevamente. Pero también se puede perdonar sin decirle al otro, te perdono, sino yo perdono esto que pasó. Y hay un paso muy importante en todo este proceso, que ya es la etapa final, que es la integración a mi vida de la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ya yo aprendo a vivir con esto que me ocurrió? ¿Qué sentido le doy? ¿Cómo le doy la vuelta? No en el sentido de, bueno, ahora voy a estar contenta por esto que me pasó. No. Esto fue muy fuerte, esto me dolió, pero bueno, pues con esto que me pasó, ¿qué puedo hacer?
Ya, Rachel, aquí hay una pregunta que me parece muy buena y creo que va en esa línea, por eso te la quiero hacer, ¿no? Que está haciendo es Patricia, que está preguntando, ¿qué se puede hacer para olvidar esos rencores y sentirse bien? Que tiene que ver con esa integración del perdón en la vida, ¿no? Y no estar ya metido en esas emociones negativas, ¿no? ¿Qué pues se puede hacer para olvidar esos rencores y sentirse bien? Ujú. Algo que podemos hacer es poder también nosotros mismos intentar manejar nuestras emociones con respecto al hecho, de tal forma que es lícito que nosotros pensemos a veces en eso y otras veces restringamos el conectar con esos pensamientos y recuerdos. Ahí viene a colación la fuerza de voluntad que cada uno puede tener. Por ejemplo, si todo el día estoy pensando en ese hecho, obviamente cada vez voy a ir incrementando mi dolor, mi rencor, etcétera. Entonces hay momentos en que yo también tengo que poner de mi parte y salir de ese recuerdo y buscar conectarme conmigo, con mi familia, con mis gustos, con actividades que disfruto y poder seguir adelante y otros momentos para trabajar eso que me pasó. Mira qué importante lo que estoy diciendo, Pablo. No estoy diciendo que tape lo que me pasó. Ningún extremo es bueno, ni taparlo, porque después sale como enfermedades, incluso hay ciertas hipótesis de que muchos tipos de cáncer a veces se han generado por resentimientos muy fuertes de muchos años, ¿no? Ni taparlo, ni todo el tiempo estar enfrascado en eso tan grave que me pasó, y para eso, si es muy grave y no lo puedo manejar, tengo que buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, para poder elaborar ese hecho y incorporarlo a mi experiencia y, como te digo, poder ver cómo seguir adelante, porque si no perdono, me quedo estancado en el pasado y no voy a proseguir con mi vida, no voy a disfrutar de lo que, bueno que sí puedo tener. Claro. Y eso es bien importante. Hay mucha gente, Pablo, que ha dado sentido a su dolor, por ejemplo, ayudando o siendo testimonio de lo que le pasó, para que otras personas tomen precaución y no les pase, por ejemplo. Ese es un ejemplo claro de darle la vuelta al dolor, transitarlo, pero sacar algo finalmente a favor de lo que me ocurrió, a pesar de que fue doloroso. Ahí yo, mientras tú hablabas, Rachel, pensaba, es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero creo que ayuda, ¿no? A veces, no voy a pensar en el elefante blanco, no voy a pensar en el elefante blanco, no voy a... Y finalmente nunca lo olvido, ¿no? O sea, más bien, como tú dices, hay un montón, a veces yo digo, vemos tanto el punto negro, la hoja en blanco, ¿no? Que perdemos cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor porque estoy tan esclavizado a esa falta de perdón, ¿no? Pero lo otro que te quería decir, Rachel, que es como casi, no sé si decir un refrán popular, ¿no? Pero que trae mucho contrabando, ¿no? Junto es perdono pero no olvido, ¿no? No sé si puedes explicar esa frase, ¿no? Porque ahí se mezclan cosas, ¿no? Como que si yo no olvidé, significa que no perdoné, ¿no? Claro, en verdad, yo puedo perdonar sin olvidar el hecho. No tienes que olvidar para perdonar. Tal vez ese refrán está encaminado a que no olvido lo que me pasó para que no me vuelva a pasar lo mismo. O sea, lo podríamos complementar, ¿no? Perdono, pero no olvido. No olvido para que no me vuelva a pasar, ni contigo ni con otra persona. Pero una cosita, ¿qué pasa? Mira, voy caso de la vida real. Esposa, ¿no? Empieza, digamos, una discusión tranquila, se empieza a colorar y de repente, voy a decir el hombre para no decir mujer, yo soy hombre, ok, tranquilo, pero ¿te acuerdas que no sé cuánto? Ahí podríamos decir que uno dice, ¿será que perdonó? Porque si cuando necesita lo trae a colación, uno dice, oye, ¿pero perdonaste o no perdonaste? ¿No? ¿Cómo es eso? Claro, o sea, si tú traes a colación el hecho constantemente es que no has perdonado, pero tampoco significa que lo has olvidado. Tú puedes no traerlo a colación, ¿no? Y tenerlo ahí de referencia, porque es una manera también de aprender a autocuidarnos. Si nosotros olvidamos todo lo que nos pasa, no tenemos memoria y no nos sirve para el futuro. Entonces, en esa misma relación de pareja, o sea, una cosa es
perdonar una situación y seguir para adelante. Pero, por ejemplo, si la situación se sigue repitiendo de distintas formas, pero en esencia es lo mismo, o sea, obviamente ahí no es que le puedes pedir a la persona que perdone a cada rato, porque, por ejemplo, hablemos de estos patrones tóxicos de relación, ¿no? Mira, Donde Rachel, hay perdóname, Rachel, sobre eso quiero mencionar aquí de Milú que está diciendo sobre esto. Dice así, ¿por qué siempre yo tengo que perdonar a los que me hacen daño mientras ellos felices continúan haciéndome la vida de cuadritos? Lo digo porque es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, claro, y tiene mucha razón en el sentido de que uno también espera que haya cierta justicia y que el otro también, pues, al menos se dé cuenta o pida disculpas o cambie de actitud. Pero si tú no trabajas en ti, ya no es pensar en el otro, es pensar en ti. No vas a tener salud emocional, la salud que el perdón te da. Han habido investigaciones, Pablo, de esto, científicas, donde han habido grupos de control de personas que perdonaron, pasaron por un proceso, lograron perdonar y otras no. Y obviamente la vida de lo que lograron perdonar era más satisfactoria. O sea, se encontró que siempre es mejor perdonar que no hacerlo. Así el otro esté campante y esté contento. Ahora, como en el caso de mi Lucas, si hay una persona que constantemente me está haciendo daño y yo perdono, ahí soy yo el que estoy mal. No me estoy cuidando y no estoy poniendo el límite. ¿Qué sugieres ahí? Lo siento, yo no puedo seguir contigo porque cada cierto tiempo me estás dañando. Y en una relación de cualquier tipo, el daño, el agredir, el causar un dolor al otro, ya estamos hablando de otra situación a nivel psicológico que se llama maltrato. Y eso no lo debemos permitir. Rachel, como te acuerdas de la última vez, el tiempo es un tirano. Entonces, Sí. nos queda unos 2 minutitos. Yo quiero hacer una pregunta que me parece que puede redondear un poco, que es, ¿cómo sé que he perdonado? ¿No? ¿Cómo saber que realmente he perdonado a la persona? Creo que eso nos ayuda a tener tranquilidad, serenidad, paz, ¿no? Con uno mismo. Qué interesante tu pregunta. ¿Cómo sé cuándo he perdonado? Primero, cuando ya no siento ese rencor en el corazón. Puedo recordar el hecho y lo he integrado a mi vida, he sacado de él un aprendizaje. Puedo de ese hecho también voltearlo a hacer algo positivo. Y algo bien, bien importante, cuando ya no le deseo el mal a esa persona, incluso al saber que me hizo daño, pero no le deseo el mal. Y vamos un paso más allá, hablemos no solo del perdón psicológico, sino el del perdón espiritual. Y el perdón espiritual en el que incluso, miren cómo puede ser de niveles este tema del perdón, le deseo el bien a esa persona que me hizo el daño. Y si somos creyentes, cristianos, católicos, estamos a puertas de Semana Santa, es más, somos capaces de rezar, orar por el bienestar de esa persona. Y algo que ayuda mucho en el proceso, ya para terminar, Pablo, en este proceso de perdonar, si también somos creyentes, nos ayuda como una estrategia también el orar y el rezar para que Dios nos ayude a poder perdonar a esos que nos hicieron daño. Además, qué mejor ejemplo de perdón, si Jesús nos perdona a nosotros, ¿por qué no perdonar nosotros a otros? Que es el Padre Nuestro, ¿no? No es fácil, no es fácil. Perdona nuestros pero pecados, no es como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Pero me parece bonito lo que tú dices, Rachel, porque cuando yo me acuerdo, ahí me hiciste recordar un pasaje de Pedro que pregunta a Jesús, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Hasta 7. Y Pedro lo dice como que medio así creído, diciendo hasta 7 veces, y Jesús dice hasta 70 veces. Como si fuera mucho. Como si fuera mucho. Y Jesús le dice hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces, yo, Rachel, te agradezco que tú hayas sacado a colación este tema espiritual. Tú mismo has dicho de Jesús, y bueno, ahorita estamos en Semana Santa, ¿no? Mira, estos temas podríamos seguir tanto, pero yo te quiero agradecer. Le pido a las personas que están conectadas que puedan dar like a la página, en Instagram también. Después vamos a dejar aquí en la dirección también, porque yo sé que Rachel tiene sus videos también en YouTube, ¿cierto, Rachel? Creo. Sí, pueden encontrarme en las redes sociales como Rachel Watson de Luchi. Me encuentran en Facebook, en Instagram,
y tengo el canal de YouTube que lo he abierto hace poco Ah, y ya. ahí estoy colgando videos que pueden ayudarnos a nuestro bienestar emocional y también los cafecitos con Pablo los voy a colgar ahí Está bien. Bueno, Rachel, para que los yo puedan compartir. te agradezco de nuevo de corazón tu presencia. Creo que el tema ha sido muy oportuno ahora a puertas de la Semana Santa y como siempre, de verdad, están las puertas abiertas del cafecito para tu presencia aquí.